Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación que hacemos para nuestro discipulado, camino a la salvación, camino a la santidad y sobre todo desarrollando también nuestra vocación cristiana. Leemos la palabra de Dios, la interpretamos correctamente, la meditamos y la aplicamos a nuestro diario vivir con la finalidad de descubrir y encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy es sábado y ya es el último día del calendario litúrgico del tiempo ordinario del ciclo A. La lectura es del capítulo 21 de San Lucas, versículos 34 al 36, donde hemos estado sumergidos toda esta última semana del tiempo ordinario, antes de comenzar ya mañana con el favor de Dios el tiempo de Adviento, que también nos llevará a un nuevo año litúrgico, a un nuevo ciclo de lecturas que es el B, y también para celebrar la grandiosa venida primera de nuestro Señor Jesucristo a la historia de la humanidad. Y hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36, es continuidad de lo que hemos venido diciendo toda esta semana acerca de la profecía del Señor, de estas palabras que vienen marcadas por lo que es final de los tiempos, por aquello que es la segunda venida de Cristo, de los acontecimientos que van a ocurrir. Y si en algo nos tenemos que enfocar es que yo he querido que ustedes vean que todo esto mayormente donde tenemos que prestar atención acerca del tiempo próximo a la segunda venida de Cristo y al reino de los cielos, hermanos y hermanas, es enfocarlo desde el punto de vista de una gran crisis. Porque a veces nos enfocamos más en las cosas atmosféricas, ¿verdad? En los fenómenos naturales que van a ocurrir en todas estas situaciones, pues como si fueran de un volcán explotando, de los astros cayendo sobre la tierra abriéndose y creando pues unas zanjas por donde se cae la gente sin salvación. Entonces nos metemos dentro de todo ese escenario y a veces se nos olvida enfocarnos y focalizarnos en lo que Cristo quiere verdaderamente que vayamos planificando nuestra preparación, porque esta palabra de lo que se trata es de prepararnos para nosotros estar de pie en el momento en que llegue todo esto y escapar de lo que tenemos que escapar, que pierde la salvación, no escapar de aquello que tal vez es un terremoto o es un maremoto o es un tsunami o es una explosión del universo, ¿no? Enfocados en eso. Por eso hoy vamos a enfocarnos también en la idea fuerza de nuestra meditación, que entiendo yo y quiero compartir con ustedes. Jesús nos hace vencedores ante la crisis. Recordar estas palabras de Cristo que nos llevan en torno a que Él mismo nos ayuda a que seamos vencedores ante la crisis. Porque Cristo es vencedor. Nosotros tenemos una fe en un Cristo vencedor y Cristo ha estado ante la crisis. ¿Has estado tú ante la crisis? ¿Estás tú en crisis? ¿Estarás tú en crisis? En eso es lo que tenemos que pensar. O sea, ¿estaremos pasando por una crisis? ¿Qué herramientas tengo yo para superar una crisis? ¿Qué tengo yo que hacer para estar fortalecido ante una crisis, para prepararme ante una crisis? Para que la crisis no acabe conmigo, para que la crisis no me aplaste, para que la crisis no me desajuste, para que la crisis no se extienda más tiempo. En eso es que tenemos que enfocarnos, hermanos y hermanas. Esta palabra es para que seamos vencedores como Cristo es vencedor ante la crisis, y tenemos que enfocarlo correctamente. Vamos a la palabra de Dios para este día, hermanos y hermanas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: presten atención y no se dejen aturdir con el vicio y la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Vamos a enfocarnos verdaderamente
en que las palabras de Cristo son para que nosotros tengamos la fortaleza necesaria, las herramientas necesarias para enfrentar una crisis. Si dejamos a un lado un poco, hermanos y hermanas, todas estas cosas apocalípticas de fenómenos y disturbios en el cielo y en la tierra que van a ocurrir, y nos enfocamos tal vez en la crisis auténtica, yo creo que nosotros estaríamos hasta evitando una manipulación por parte del demonio que nos quisiera estar poniendo a nosotros enfocados y ocupados en lo que no tenemos que ocuparnos para vencer ese día. Míralo desde ese punto de vista, que también el gran engañador, el gran enemigo nuestro y de Dios, el demonio, puede ser que nos esté tentando con desviarnos de la verdadera atención y de lo que yo tengo que tener en mente para yo prepararme para ese día de salvación y ser vencedor como Cristo. Por eso es que estamos poniendo todo esto en su sitio y te pregunto sobre crisis. Vamos a pensar en cualquier crisis por la que puedas estar pasando, hermanos y hermanas. Esta palabra de Dios última ya del capítulo 21 nos habla acerca del día que concluirá y tendrá fin, hermanos y hermanas, la historia humana con la venida de Jesucristo juez. Cristo juez, el día de Cristo, el día en que va a concluir la historia humana. Y aquí la advertencia y la preparación por parte de Cristo, en este caso específico, hay otras muchas más que están en el Evangelio, pero lo que estamos tocando hoy es estar despiertos y estar en oración. O sea, eso queda aquí plasmado. O sea, estas dos herramientas son importantes. Y el estar despierto no es una sola cosa de pensar en que me quedé dormido y no escuché la trompeta. Me quedé dormido y no escuché la alarma, ¿verdad? Como nos pasa en la mañana. O escuché la alarma y la apagué y me quedé dormido. Pero el estar despierto es estar conscientes, hermanos y hermanas, porque aún despierto yo puedo tener la mente en otro lado. Aún despierto yo puedo tener una ceguera que no veo la realidad. Aún despierto, hermanos y hermanas, yo puedo estar en error y no darme cuenta de que no estoy en lo correcto. Ese despertar no lo interprete solamente como que no esté durmiendo en la cama. Es mucho más profundo porque tiene que ver con la fe, tiene que ver con la espiritualidad. Tu alma, tu espíritu, tu ser, todos tus sentidos despiertos, en alerta, conscientes, presentes y no ausentes. Presentes y no ausentes. Y en oración también, constante, que es esta oración la que nos pide el capítulo 21, de día y de noche, en oración. Y ya sabemos cómo utilizar la oración. Y ahorita vamos a hablar de por qué la oración es fuerte y es una herramienta fuerte para vencer, hermanos y hermanas, todo tipo de crisis. Por eso te digo ahorita, piensa en cualquier crisis. ¿Sabes qué? Tienes que estar despierto para identificar la crisis, porque cuando uno está despierto en la crisis, uno identifica el tamaño de lo que está azotando a uno en la crisis. Uno sabe el tamaño, uno comprende de qué está hecho, qué estructura tiene, qué poder tiene para poder vencerlo, porque si tú no analizas, si tú no estás consciente, si tú no estás presente, hermanos y hermanas, si no te das cuenta de lo que te está afectando, ¿cómo lo vas a vencer? Hay que conocer al enemigo, hay que conocer dónde se esconde, cómo se disfraza, cómo viene, cuántos brazos tiene, si fuera el caso, ¿verdad? Hay que ver el tamaño que tiene, hay que ver el poder que tiene. Por eso nosotros ante la crisis, hermanos y hermanas, siempre sabemos que no hay crisis más grande que nuestro Dios, no hay problema más grande que nuestro Dios, y eso lo decimos mucho y con mucha frecuencia, pero a veces no lo creemos. Y en términos de crisis, es estar despiertos, es estar conscientes. A veces me someto ante algo que no es demasiado grande. Y si fuera grande la crisis por la que yo estoy pasando en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en la comunidad, en mi trabajo, en lo que sea, si fuese grande, más grande es Dios. Entonces, esas son la mentalidad, la conciencia que debemos de tener con ese estar despierto. No lo limites a estar en una cama y se me pasó la alarma que me despierta. Mantenernos en vigilia, hermanos y hermanas, es lo que dice esta palabra de Dios, especialmente en la oración, mientras el mundo duerme. Porque el mundo puede estar dormido. Y dormido no necesariamente en la cama. Volvemos otra vez, dormido porque están como que soñando con pajaritos preñados, como que no ven la realidad, como que no están conscientes, como que están ausentes. Y entonces no se dan cuenta de toda la manipulación que hay en el mundo, de todas las equivocaciones, de todos los errores que hay en el mundo, de cómo se ha sustituido lo bueno por lo malo, de cómo se han sustituido muchos valores, muchos hábitos, muchas virtudes, hermanos y hermanas, por cosas que no edifican, que no son de provecho, que no acercan a Dios, que no nos llevan hacia la salvación. Entonces el mundo
dice esta palabra, hermanos y hermanas, parece estar que dormido. Entonces, la oración tiene que ser en vigilia. Y esto es bueno saberlo. Por eso, estar despiertos en vigilia. Hay personas que no duermen. Y yo conozco muchas personas que me hablan, no reconcilio el sueño. Yo veo por la internet muchas personas que ponen en su estatus amanecida o amanecido, sin sueño, desvelado, no puedo dormir. ¿Sabes qué? A veces Dios nos despierta en la noche para que oremos, para estar en vigilante, espera, para que nos preparemos. Si tú no puedes dormir en la noche, hermanos y hermanas, podrías tú interpretar, y te aconsejo, yo no te obligo a nada, pero yo te aconsejo, si no puedes dormir de noche, busca una posición para orar, busca una posición para comunicarte con Dios. A veces Dios nos interrumpe el sueño porque no hemos orado. La oración que comunica con Dios, la oración que acerca a Dios. Si te desvelas y es una crisis para ti, comienza a orar en el nombre. Si no sabes orar, toma la Biblia, búscate un salmo y de ahí, hermanos y hermanas, vas a encontrar ese descanso que tal vez necesitamos. La mente se alivia, descansamos la mente, la empezamos a controlar para no estar perturbados, una mente inquieta, una mente que no podemos controlar. Entonces hacerle bajar el nivel de la intensidad, de la ansiedad, porque a veces lo que tenemos son intensidad, ansiedad. Es más, a veces de noche la gente que duerme le dan pesadillas porque tienen tantas cosas en el cerebro, tantas preocupaciones, tantas frustraciones, tantas cosas que se están preocupando, hermanos y hermanas, que el cerebro está hyper, está a 100% funcionando y no pueden reconciliar el sueño porque pasan esos pensamientos. Bajar la atención, hermanos y hermanas. Si no duermo, ¿no será acaso Dios que te está brindando la paz a través de la oración? Por eso tenemos monjes, por eso tenemos monjas en monasterios con oraciones en la noche mientras otros están durmiendo, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche. O sea, todas las 24 horas, hermanos y hermanas, hay monjes y monjas en el mundo encerrados, conventuales, orando por el mundo. ¿Y para qué están orando ellos? Estarán perdiendo el tiempo. ¿Para qué esa gente se encija y están orando por nosotros? Están orando por ellos. ¿Por qué? Porque quieren la salvación de todo el mundo. Quieren que todo el mundo esté preparado para el día de Cristo. Para el día en que Cristo se va a presentar como Cristo juez. ¿Ve? Entonces todo eso, hermanos y hermanas, empieza a tener sentido para cada uno de nosotros. Lectura complementaria, Efesios, hermanos y hermanas, por parte de Pablo, capítulo 6. Vamos a leer dos partes de esto que nos ayuden a entender y a focalizar este asunto de manera correcta, porque queremos salvarnos en el nombre de Dios y salvarnos correctamente y poner el acento, hermanos y hermanas, y centrarnos en lo que es esencial para no perder el tiempo en otras cosas que nos ocupan y no nos van a llevar a ningún sitio. El capítulo 6, versículo 18 de Efesios dice lo siguiente, hermanos y hermanas: vivan orando y suplicando, dice Pablo. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Por eso la oración comunitaria es importante para mí y para el prójimo, para mi familia, para mi esposo, para mi esposa, para mis amigos, para mi comunidad cristiana, para las personas que viven cerca de mí, despiertos en conciencia y en oración también, hermanos y hermanas. Más aún, hermanos y hermanas, Pablo en ese mismo capítulo, ese era de la oración, pero en ese mismo capítulo hay unos versículos que dicen cómo hacerse fuerte, y lo vamos a interpretar hoy, cómo hacernos fuertes ante la crisis. Porque cuando se anuncia crisis, cuando se anuncia que viene un gran evento como el juicio de Dios, como el final de los tiempos, el final de la historia de la humanidad, se acaba la historia de este mundo, comienza una nueva historia, pero no todos van a ir. Háganse fuertes, dice Pablo. Eso está en los versículos 10 al 17. Y en la crisis hay que hacerse fuertes, no débiles. En la crisis no se puede uno frustrar. En la crisis uno no se puede ñangotar, porque estaría siendo vencido, derrotado, tirando la toalla, diciendo yo no puedo. Es más, diciendo ni Dios puede. Entonces en la crisis, sea cual sea la crisis que tú estás pasando, hazte el fuerte. Pero no es de hacerte de simular, sino vas a ser fuerte en el nombre de Dios. Mira como dice Pablo, versículos 10 al 17 de Efesios 6.
Por lo demás, dice Pablo, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. La energía para superar la crisis viene de Dios, porque Dios es fuerte, Dios es poderoso, y porque Dios es fiel y leal, Dios no es mentiroso. Esa energía, dice Pablo, para hacerse fuerte ante las crisis, viene por parte de Dios. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Porque nadie quita, hermanos y hermanas, que el enemigo está metido, de que Satanás está metido, de que Lucifer está metido, de que las tinieblas están metidas, de que hay tentación, de que están cayendo en la tentación. Por lo tanto, es una guerra espiritual, también es una crisis espiritual entre tinieblas y luz, hermanos y hermanas. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, dice Pablo, sino a los poderes y a las autoridades que dirigen este mundo. El príncipe de este mundo tiene nombre. El espíritu de este mundo tiene nombre, hermanos y hermanas. Y sus fuerzas son oscuras, porque son de las tinieblas. Contra las tinieblas y la oscuridad, el demonio y sus ángeles es la venganza y la ira de Dios. No contra ningún ser humano. Eso nos bendice a nosotros, hermanos y hermanas. Eso nos estimula a tener fuerza. Los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. De arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para vencer la crisis. La crisis en la que tú estás. Ponte la armadura de Dios para que en el día malo puedan asistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas las armas. No vamos a escapar, o sea, no nos vamos a fugar, vamos a enfrentarnos, vamos a estar en la fila. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la verdad. Hermanos y hermanas, la verdad nos saca de la crisis. Si seguimos mintiendo, no salimos de la crisis. Si seguimos ocultando, no salimos de la crisis. Si no somos honestos, no salimos de la crisis. Una crisis se vence con la verdad, no con la simulación, con el engaño, con la mentira, hermanos y hermanas. Y esa justicia, hermanos y hermanas, es coraza. Es como un árbol fuerte que se sostiene, dura la corteza, hermanos y hermanas, para aguantar el golpe, para aguantar la sacudida, para aguantar el viento. Así seremos nosotros con la verdad, siempre a flote. Y estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. O sea que la palabra de Dios no puede estar fuera de nosotros siempre en términos de que de la paz. Porque la paz es también, hermanos y hermanas, una tranquilidad. Nervioso no puedes resolver problemas, inquieto no puedes resolver problemas, en ansiedad no puedes pensar, no puedes enfocarte, no puedes analizar las cosas con un corre-corre, con un nerviosismo, con dolores de cabeza, con no saber qué hacer. Esa inquietud lleva al error. Esa inquietud lleva a meter las patas, hermanos y hermanas. Por lo tanto, el evangelio de la paz debe estar con nosotros. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Fe es nuestra respuesta a la llamada de Dios, de creer en Él. Esa es la fe. Siempre tu respuesta a la llamada de Dios es sí, en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, como el matrimonio. Nunca perdamos la fe, siempre la fe con nosotros. Es mi respuesta a la llamada de Dios de creer en Él, porque Él es Padre y yo soy su Hijo. Por lo tanto, no perdamos la fe. Y así podrán alejar y atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Son armas, hermanos y hermanas, espirituales. O sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios que estamos leyendo tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, el casco de la salvación. Es como una armadura. Nos ponemos nosotros, hermanos y hermanas, la armadura para vencer. Así que Pablo, hermanos y hermanas, está consciente de la ayuda que necesitamos nosotros y el Espíritu Santo lo llena una bendición bien grande para nosotros poder darnos cuenta de lo que pueda suceder. Y acuérdate que aquí lo importante es ver que según se acerca el final de los tiempos y la historia de la humanidad, y más que enfocarnos en este cosmos y el universo y en los grandes estruendos que van a suceder, hermanos y hermanas, es que no seamos engañados. Eso es lo que quiere Cristo, que no seamos engañados, hermanos y hermanas, ante las grandes pruebas. Porque la crisis es una gran prueba.
Y podemos ser engañados ante las grandes pruebas. Piensa en eso. Cuando estamos en crisis podemos ser engañados, hermanos y hermanas, y claudicar. Y claudicar. Entonces, evitemos los engaños. De lo que tenemos que estar pendientes es de los engaños del mundo ante las grandes pruebas, porque se buscan soluciones donde no existen, que no vienen de Dios, que no edifican, que nos apartan de Dios, que nos acercan a la muerte y a la condenación eterna y por lo tanto a la muerte definitiva. Entonces, por lo tanto, hermanos y hermanas, no ser engañados en las grandes pruebas. Porque estas grandes pruebas, dice la palabra de Dios, preceden la venida de Cristo. Pablo nos habló acerca de eso hace poco también, o lo pusimos como lectura complementaria. Hoy yo te lo digo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Escucha, para complementar. Al presentarse ese ser que nos aleja de Dios con el poder de Satanás, hará milagros. Por eso es que hay que evitar el engaño. Un ser con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor a la verdad que lo habría salvado. De otro modo, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Al mal hay que escapar, hermanos y hermanas. Es lo que dice esta palabra. Porque verán cosas que se parecerán iguales que las que Dios hace, pero no tienen el origen, no tienen la fuerza de Dios. No emanan de Dios, no nacen de Dios, no son inspiración de Dios. Y el engaño es lo más que va a estar suelto. En las crisis podemos ser engañados, hermanos y hermanas. Alerta, pide la palabra de Dios. Por eso, en esa oración vigilante que se nos pide día y noche, hermanos y hermanas, acuérdate del Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación, que es una prueba. Porque la tentación es una prueba por la que tenemos que pasar. La oración perseverante. ¿Por qué la oración? Despierto sin oración. ¿Qué tiene esa oración? Un montón de cosas. Pero yo quiero simbolizarte algunas nada más porque no tenemos el tiempo para discutirlo todo y porque tenemos otro programa y lo vamos a estar discutiendo. Pero la oración perseverante, hermanos y hermanas, día y noche en esa vigilia, previene de las posibles caídas en la tentación. La oración te fortalece para no caer en ella. Y también, en segundo lugar, cooperamos con el plan de Dios. Y cuando tú cooperas con el plan de Dios, no te estás yendo con Satanás, no te estás yendo con el enemigo, no te estás yendo con el destructor, con el que engaña. Cuando yo coopero con el plan de Dios, estoy a favor de Dios. Y si estás a favor de Dios, recibe bendición de Dios y beneficio por parte de Dios. Entonces somos aliados de Dios porque somos sus hijos, somos sus discípulos, ¿no? Entonces es necesario verlo desde ese punto de vista. La oración me ayuda a entender que estoy ayudando a Dios. ¿Qué tú haces orando? Orando por mí, orando por los demás. Estoy cooperando. No es la destrucción, es la edificación. No es la condenación, sino es la salvación. No es la maldición, sino es la bendición. Y también la oración, en tercer lugar, hermanos y hermanas, apresura liberaciones. Nos ha demostrado la palabra de Dios. La oración apresura liberaciones. Si somos liberados es porque estamos poseídos, es porque estamos atados, ¿ve? Es que tenemos algunos vínculos, ¿ve? Que estamos como ensoldados con cosas que no tenemos que estar. La oración ayuda a romper cadenas, a desatar, a liberar, a soltar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Eso se vive con fe. Y en cuarto lugar, la oración adelanta la venida del Señor. La oración adelanta la venida del Señor. ¿Por qué la oración adelanta la venida del Señor? Porque si estamos orando por mí y por los demás y todo el mundo está en oración, el ambiente es de estar listos. El ambiente es el de estar preparados en esa vigilante espera. Entonces adelanta la venida del Señor. Así que, hermanos y hermanas, mire, cuidado. No con que el sol se va a apagar o los astros van a caer sobre la tierra o que el mar entrará en un tsunami enorme para ahogar a toda la humanidad. Cuidado con la vida depravada del mundo.
Esa es la advertencia. Eso es lo que hay que velar. Más que la estrella caiga sobre la tierra con la vida depravada. Donde puedo caer yo, mi esposo, mi hija, mis hijos. Donde pueden caer mis amigos, los hermanos en la fe. Donde puede caer el sacerdote, la monja. Donde puede caer cualquiera. Cuidado con la vida depravada, hermanos y hermanas. Cuidado, dice la palabra, con las preocupaciones mundanas. Porque a veces nos ocupamos mucho de las preocupaciones mundanas, de lo terrenal, de lo que aquí se queda, de lo que no nos llevamos, de lo que no es infinito, sino finito, mortal. Y nos preocupamos demasiado con las cosas mortales, hermanos y hermanas, con las cosas del mundo, para después sabe Dios qué tener. Nada al fin y al cabo. Y hay quien atesora un montón de dinero y después sufre un derrame y no puede gozar de nada. Dios no lo quiera. Y Dios quiera que el que ha acumulado dinero lo pueda disfrutar y ayudar en una fundación a muchas personas a salir a flote. ¿Cómo no? Dios los bendiga. Pero a veces se dan casos donde hay mucha gente que ha tenido muchas preocupaciones en las cosas mundanas con el fin, hermanos y hermanas, de poder vivir mejor, y al fin y al cabo se pierde el alma. Y eso es una llamada por parte de Dios seria a cada uno de nosotros. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, esas preocupaciones humanas vuelven el interior de alguna forma bien débil, hermanos y hermanas. Vuelven el interior de nosotros torpe. Vuelven el interior de nosotros necio. Hay que tener cuidado con eso también. Las cosas del mundo, el estar enfocado en lo que no es, me vuelve torpe, me vuelve necio, débil, flojo. Porque estoy atendiendo a lo que no tengo que estar atendiendo. Estoy enfocado en lo que no tengo que estar enfocado. Enfócate en la realidad. Que mis hijos y mi esposa y mi familia no se pierdan. Que si va a caer el sol, se va a cejar el cielo, qué sé yo qué. Ya, basta. Vamos a enfocarnos en lo que hay. Perdona que yo lo repita, pero es que veo tanta confusión con esto que realmente yo creo que es como una tentación del enemigo para que la gente esté pensando lo que no tiene que estar pensando. También, hermanos y hermanas, no dejarse aturdir con el vicio. Que los vicios hoy en día, para que la gente no se sienta mal, los vicios se les llaman hábitos. Para que la gente que no se sienta mal. Porque si tú eres una persona que es un vicioso, lo estás odiando. Entonces hay que decirlo de una forma sutil. Los hábitos que tú tienes. No se puede decir el vicio que tú tienes. No, el hábito que tú tienes. Pues tengan cuidado, hermanos y hermanas. No nos dejemos aturdir por los vicios. Ya está. Y tú sabes lo que son los vicios. Que no se hagan pesados los corazones, también nos dice la palabra, porque el corazón se endurece. No es de carne. El corazón de carne es mucho más liviano que el corazón de piedra. Que no se endurezca el corazón, hermanos y hermanas, porque algunas veces la crisis, los golpes van endureciendo el corazón. Perdemos lo humano, nos deshumanizamos, perdemos el identificarnos, la caridad, el tener empatía. Nos ponemos demasiado arrogantes, hermanos y hermanas, distanciados. Nada me importa, no tengo que ver con eso. El que sufra, que sufra. Yo no tengo que meterme en la vida de nadie, ayudar a nadie. Ese es un gran peligro también del cual hay que tener mucha prevención, hermanos y hermanas, cuando lleguen estos tiempos o en los tiempos que estamos viviendo o la misma crisis. Que la crisis en lo que tengamos nos puede hacer a nosotros volver indiferentes. Y por eso a veces hay crisis matrimoniales donde el esposo se escapa, donde la esposa se escapa, donde los hijos se van. Se desentienden porque poco le importa lo que está pasando en la casa o lo que pasa con la mamá o con el papá, con la esposa, con el esposo. Me fui y adiós que reparta suerte. Uy, cuidado, hermanos y hermanas. Estas cosas nos dice la palabra, no se hagan pesados vuestros corazones, porque todo esto va a terminar en un libertinaje. Y mucho cuidado con el libertinaje, que es abuso de la libertad. Somos libres y Dios nos ha mantenido libres a pesar de todo lo que ha habido, las caídas. Somos libres para hacer lo que querramos. Pero en nuestra libertad hay que tener responsabilidad. Y en nuestra libertad hay que buscar lo que es legal y lo que es moral para hacerlo. De ahí no podemos salir. Entonces, cuidado con el libertinaje. El libertinaje también es un problema de crisis y puede llevar en muchos momentos, hermanos y hermanas, a la catástrofe y al fracaso total. Pues así, hermanos y hermanas, Cristo nos anuncia y nos invita, hermanos y hermanas, a mantener la esperanza en medio de todas las crisis. Qué bueno. No es a correr como miedosos porque el mundo va a explotar. Es a que seamos, hermanos y hermanas, capaces de mantener la esperanza en medio de la gran crisis.
a que tracemos los caminos que nos conducen a descubrir y hacer posible el futuro sostenible para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Que la crisis, al lado y junto con Cristo, y herramientas que vienen de parte de Dios, de su palabra, de nuestra iglesia, de lo que creemos, hermanos y hermanas, que nos ayuden a trazar el camino correcto para no confundirnos por caminos que son cortos, por estos shortcuts, ¿verdad? Que vamos y nos desviamos del camino porque se nos va a hacer más fácil. El camino correcto a veces es el camino más duro, más difícil, más angosto, más difícil de entrar la puerta. Tracemos los caminos correctos que conducen, hermanos y hermanas, a descubrir y hacer posible un futuro donde tú te puedas sostener. Eso es lo que quiere Cristo. Un mañana, como se avecina, dentro de una gran crisis, donde te puedas sostener, donde puedas prevalecer. Entonces Cristo prácticamente lo que nos enseña, hermanos y hermanas, son técnicas para escapar la gran crisis. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en todo momento, con su palabra y con su sabiduría, que la hagamos nuestra. Jesús nos hace verdaderamente, hermanos y hermanas, vencedores ante la crisis. Nosotros creemos en un Cristo vencedor. ¿Estás en crisis? Alguien que tú conoces está en crisis, muy cerca de ti. Hoy la palabra de Dios nos dice que en el nombre de Jesús venceremos, porque Cristo venció primero que nosotros las crisis. Oremos. Amado Dios del cielo, para el día de Cristo juez, para el día en que la historia llegue a su última página, a su último capítulo y comience una nueva era, permítenos estar totalmente preparados, que estemos fortalecidos, llenos de ti en todo momento, en oración constante, buscándote a ti y buscando la fuerza que tú tienes para sostenerlos, totalmente despiertos y no estar como endrogados, ¿verdad?, en las cosas del mundo, y no estar pues de alguna forma desconectado con las cosas de Dios. Permítenos tener esa conciencia presente de nuestra vida espiritual, de que tú eres nuestro Dios, de que Cristo es vencedor y de que tú practicas tu bondad con aquel que se acerca a ti con toda honestidad. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti. Mañana estaremos aquí, domingo primero del tiempo de Adviento, con un nuevo mensaje, con una nueva meditación de la palabra de Dios, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Ánimo.